Muy buenos días a todos en este domingo 6 de septiembre, iba a decir de octubre, 6 de septiembre, domingo 23 del tiempo ordinario, en el que la liturgia nos presenta dos ideas principales, dos ideas que por un lado una nos puede resultar un tanto escocedora y por otra que es la corrección fraterna, y por otro lado el reunirnos en nombre del Señor, ¿no? En ese famosa, cuando dos o tres se unen en mi nombre, pues mi Padre les escucha. Pero antes que nada, pues vamos a ponernos en disposición, como cada día, para hacer este ratito de oración, este ratito de meditación conjunta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Muy bien, pues vamos a meternos ya de lleno en este Evangelio. Volvemos otra vez al Evangelio de Mateo. Perdón. Ya sabéis que durante toda la semana estamos leyendo, pasamos al Evangelio de San Lucas, pero ahora por el domingo volvemos otra vez a continuar con San Mateo. Y dice así, del Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 18, del 15 al 20, y dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de dos testigos o tres conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. En verdad os digo, todo lo que atarais sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. De nuevo, en verdad os digo, si dos de entre vosotros sobre la tierra se concertaran acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial, porque allí donde dos o tres están reunidos por causa mía, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Bueno, pues este texto, que a lo mejor ha sonido un poquito, lo estoy sacando de una Biblia un poco antigua, pero quiero decir que no es la versión actualizada de la conferencia, pero que las ideas principales pues, son estas dos que os decía al principio, ¿no? La corrección fraterna, esa temible corrección fraterna a la que todos podemos tener un tanto de titi, como dicen algunos, pero que es muy necesaria y que es muy maravillosa. Y esa reunión, esa importancia de reunirnos entre todos, ¿no? Porque fijaros que hoy en día esto de reunirse en nombre del Señor, definitiva, el ir a misa, ¿no? Pues está como trasnochado, ¿no? Está como en crisis, podríamos decir. Hasta en temas de la pandemia, ahora aquí en Madrid, pues también nos están reduciendo el aforo, y bueno, parece como que todo en esta sociedad es adverso a que tengamos estas reuniones, a que tengamos estos momentos de encuentro con el Señor. Y aparte de lo que pueda, perdón, de lo que pueda los contratiempos o de los inconvenientes, vamos a decirlo así, que nos pueda poner la rabiosa actualidad, como dicen, pues nos puede resultar que el ir a misa sea como algo, y vamos a ponernos muy, muy elásticos, ¿no? Algo insufrible, algo que a tiempos de hoy pues como que no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué voy a la misa si todo se hace online, ¿no? Y si puede, pues eso lo puedo compartir con gente, pues el Evangelio. Puede que el cura que me esté hablando pues sea, pues como yo, un pedazo de plomo insufrible, que sea una persona muy distante, o que incluso en nuestra participación en la Eucaristía Dominical sea también distante, ¿no? Pues porque así está incluso en la disposición de la liturgia, pues de la propia celebración está así marcado, ¿no? El pueblo aquí, el altar allá arriba, en algunas
aquí con el templo que tenemos nosotros, que está un poquito elevado, la distancia que hay entre el sacerdote y los fieles, que a veces incluso, y por desgracia, se mantiene cuando la Eucaristía ha acabado, y que, bueno, pues se nos puede convertir en algo que es como de costumbre, ¿no? ¿Por qué vas a misa? No, porque he ido toda la vida, porque me llevaron mis padres y yo pues sigo con esa rutina, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste pensar que el encuentro con el Señor es una rutina, porque a pesar de todo, y a pesar de todo esto que os he dicho, pues Jesús nos sigue invitando. Nuestro Señor sigue invitando a reunirnos en su nombre. Y prueba de ello es el Evangelio de hoy, que algunos incluso se atreven, algunos osados se atreven a decir que está trasnochado, que la palabra de Dios es antigua, que todo lo que tiene que ver con la Iglesia pues es antiguo, que es retrógrado, ¿no? Pero sin embargo, pues las palabras del Señor suenan, perdón que me gaste un poquito, las palabras del Señor suenan de lo más actuales, ¿no? Porque igual lo que tengo que pensar, me hace gracia estos que dicen pues que la iglesia, vamos, que la liturgia, que la celebración, que es trasnochada, que esto de asistir a misa dominical es ya una cosa de modé. Igual lo que tengo que pensar es que lo que tengo que cambiar es mi actitud, ¿no? Que mi actitud no es la más adecuada, que Cristo no me invita a reunirme con Él por costumbre ni por disciplina, sino que me invita me quiere, porque me quiere, porque quiere quiere mi felicidad, quiere lo mejor para mí. Y como decía el otro día, pues el Señor es un gran seductor y el Señor nos seduce. Y cuando uno se deja seducir y cuando uno es seducido, confía plenamente en la persona que le ha seducido. Le admira tanto y le ama tanto que bueno, pues que no duda en seguirle sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Y el Señor, por otro lado, tampoco quiere gente que le siga como alienígena, sino quiere gente que te quiera a ti y me quiera a mí enamorados, ¿no? Y que compartamos, ¿no? Porque, en definitiva, eso yo creo que es el amor, ¿no? El compartir, el darse, en definitiva, el donarse uno y otro, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y el Señor pues no te quiere por disciplina, no te quiere por costumbre, no quiere esclavos, no lo dice en un montón de sitios el Evangelio. Y tampoco siquiera, fijaros, por cumplir un precepto, ¿no? Eso que hemos dicho, has cumplido el precepto dominical, qué triste, ¿no? El tener que vivir un amor de preceptos, ¿no? Si tú estás enamorado y tu amor consiste en cumplir una serie de requisitos, en un cumplimiento, pues nunca serás feliz, ¿no? Estarás siempre como atado precisamente a ese cumplimiento, ¿no? Y esto no puede ser así, ¿por qué? Porque Jesús nos atrae. Espero que nos atraiga, ¿no? A ti te trae Jesús. O sea, pregúntatelo. O sea, no ya digo el Jesús histórico, ya no digo el Jesús que nos pretenden hacer ver como un personaje histórico que pasó por el mundo haciendo prodigios, sino el Hijo de Dios, el que te ama por encima de todo. A ti te atrae, a ti te atrae. ¿eh? Tienes que mirar en tu corazón para decir, me sedujiste, Señor, de verdad me sedujiste y me siento atraído por ti, porque el Señor actúa como ese centinela que nos habla el profeta Ezequiel en la primera lectura, ¿no? Fijaros que es un llamamiento el que hace Ezequiel a ese asedio que estaba, en el que se encontraba Jerusalén con los babilonios, ¿no? Y que no hacen mucho caso y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Que Jerusalén cae, Pero aún así el profeta Ezequiel promete a los que le están escuchando que el Señor vendrá, porque el Señor, el Dios de Israel, ha estado ahí y estará siempre como ese centinela, ¿no? Que va anunciando esa esperanza de un cambio, esa esperanza de un nuevo mundo, ¿no? De una nueva vida. Y Dios, que es el guardián de Israel, necesita de profetas, como el profeta Ezequiel y como tú y como yo. Dios necesita de nosotros para anunciar el Evangelio. Dios necesita de nosotros para que esas reuniones no sean tediosas y que acudas con amor, acudas ilusionado, ¿no? Porque la palabra de Dios, lo importante no es el sacerdote, lo importante es la palabra de Dios, lo importante es la presencia de Dios, lo importante es el compartir, ¿no? Porque tenemos que hacer caso de lo que dice el Evangelio, ¿no? Porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía,
ahí está Él y Él está en medio de nosotros. Muchas veces decimos, ay, es que yo no siento al Señor, es que yo no le veo. Pues cuando te reúnas con tu prójimo, y tu prójimo no es el que te acompaña a misa, sin más, tu familiar, sino que es todo hombre, todo aquel al que estás elegido para ser centinela, para ser propagador de la palabra de Dios, no solamente de palabra, sino con tu obra, con tu forma de ser, con tu forma de vivir, con tu forma de, como decíamos el otro día, de ese discernimiento cristiano que tenemos que hacer, ese discernimiento de nuestra vocación, la que sea, como hijo de Dios, tenemos que hacer. ¿Para qué? Pues para que, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, esa exhortación a la carta a los Romanos que seguimos escuchando, pues podamos vivir nuestra fe como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y volviendo al Evangelio y volviendo a la parte quizá un poquito más picajosa para nosotros, a eso, fijaros que en el bloque de Mateo, pues este pasaje se titula como corrección fraterna, ¿no? Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar si realmente es corrección y si realmente es fraterna, ¿no? Porque qué difícil es corregir, pero qué difícil es el que te corrijan. Pero en el fondo, yo creo que es maravilloso poder contar con gente que te corrijan, poder contar con gente que te agarre de la solapa y que te diga, oye, esto lo estás haciendo mal, oye, esto que estás diciendo o esta actitud que tú tienes, pues no es la más adecuada, ¿no? Fijaros que ya las disputas son disputas entre los hombres desde Caín y Abel, ¿no? Lo leemos y estamos continuamente pues peleándonos, estamos continuamente en diversidad de opiniones, en diversidad, disparidad más que diversidad, disparidad de hacer las cosas de una forma u otra, pero tenemos que tener en cuenta, perdón, que en nuestra vida cristiana uno de los tres pilares o uno de los tres rumbos que tenemos que tener, no sé cómo decirlo, ¿no? O actitudes, mejor dicho, pues son, por un lado, el perdón, por otro lado, la comprensión y por otro lado, la solidaridad, ¿no? Capacidad para pedir perdón y para admitir el perdón, capacidad para comprender a los demás. Si tú quieres que te comprendan, si no comprendes a los demás, pues no puedes pedir que te comprendan a ti. Y la solidaridad, ¿no? La solidaridad con el resto, pues para pensar bueno, pues que lo que está pensando el otro, pues también puede ser válido, ¿no? Y esa solidaridad que va unida a lo que hablamos al principio, ¿no? De esa capacidad que tenemos de reunirnos en nombre del Señor y poder rezar todos juntos, ¿no? Si no somos capaces de hacer esto, pues por supuesto que no somos capaces ni de admitir una corrección ni de corregir, porque con qué autoridad voy a permitirme yo el corregir si no admito esa corrección que me puedan hacer a mí, ¿no? En esa corrección, pues es importante, perdón, el perdón, como digo, y es importante el valor de la oración, ¿no? Si tú tienes una vida interior, si tú tienes una vida de oración, fijaros, aquí estamos hablando de la oración en comunidad, pero una oración en comunidad no puede ser posible si no hay una oración personal, ¿no? Es importante porque cuando a uno le corrigen, cuando a uno pues le llaman la atención sobre algo, es importante que no nos revolvamos cual víboras, ¿no? Para intentar, cuando piensas una serpiente o un que se revuelve, ¿no? Como para atacar, es importante que tengamos la humildad suficiente para admitirlo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esto, no? A mí el primero, os puedo confesar que a mí me cuesta mucho, ¿no? A mí me cuesta mucho que me corrijan, ¿no? Y sobre todo las personas que te quieren, ¿no? Y esto pues es importante porque ese refrán que dice que aquel que te quiere te hará sufrir, pues es verdad, ¿no? Es verdad porque, bueno, si nos corrige alguien pues lo damos así como de, ¡buah! Pero cuando nos corrige alguien que verdaderamente sabemos que nos quiere, pues nos revolvemos, ¿no? Y enseguida tendemos a decir, pues tú más, ¿no? Pues si yo esto, pues tú has hecho esto. Y si tú has podido, no sé, sobre todo esto sea entre los hermanos, ¿no? Oye, que yo he limpiado esto, pues yo lo he limpiado 3 veces. Oye, pues yo he aportado esto, pues yo he aportado más que tú. ¿Qué tal? Esto es así, eso es así. Y nos da tanta rabia porque en el fondo nos enrabietamos porque en el fondo nos han tocado la fibra y han dado en el clavo, ¿no? Y entonces, pues cuando a uno le dan en el clavo,
pues le duele, le escuece, ¿no? Y entonces, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es admitir esa corrección, porque corregir pues se nos puede dar más o menos bien, ¿no? A veces es también complicado, como le digo yo a esta persona esto, y por eso es importante la oración, porque antes de corregir pues hay que hablarlo y meditarlo con aquel que nos quiere, con el Señor, y una vez corregido pues hay que aceptarlo como se dice normalmente con deportividad, ¿no? Y cuando uno lo acepta humildemente, uno es capaz de bajar de la peana de la soberbia, pues hay que llevar la oración y decir, bueno, Señor, ¿realmente esto que me ha dicho es así? ¿Realmente esto lo tendría que corregir? Y bueno, pues en ese diálogo íntimo con el Señor, pues discernir si tiene que ser o no tiene que ser. O sea, una corrección fraterna no es para que yo te digo esto y tú lo tengas que cumplir, ¿no? Sino que es un consejo que, oye, mira, pues yo pienso que esto lo estás haciendo mal, y por eso es importante también tener humildad para decir las cosas y no erigirnos soberbiamente. Y en esto pues yo creo que bueno, yo el primero, ¿no? A veces pues cuando tengo que decir alguna cosa, sobre todo con la gente que quiero, pues parece como que me subo al pedestal de ando en verdad continuamente, y no puede ser así, no puede ser así. Y tenemos que recordar que el corregir, unos puntos importantes de la corrección es la misericordia y la caridad, hacerlo con amor, ¿no? Si lo hacemos desde la soberbia, lo estamos haciendo pues eso, casi casi como recriminándonos a nosotros mismos esa misma corrección que estamos haciendo, ¿no? A mí me pasa a veces, ¿no? Que estoy corrigiendo algo y me pongo como mal humor porque en el fondo de mi corazón sé que esa corrección me la tenía que hacer a mí mismo, ¿no? Entonces es importante tener esa unión con el Señor. Por eso decía al principio, ¿no? Que ese ofrecimiento que hacemos, o sea, empezar bien las cosas poniéndose a disposición y contando con la ayuda del Señor y de nuestra Madre, la Virgen, pues es importante, ¿no? Y fijaros que el Señor nos dice algo en el Evangelio que es continuación de aquello que le dijo a Pedro, ¿no? Aquello que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Lo que lo desates quedará desatado en el cielo. O sea, nos hace como partícipes de esa potestad que le da a Pedro como cimiento de la Iglesia para, pues eso, pues para perdonar, ¿no? Porque en el fondo no podemos reclamar un perdón en el confesionario, por ejemplo, si nosotros no somos capaces de perdonar. No podemos reclamar unos derechos que nosotros no somos capaces de dar a los demás, ¿no? Y por eso es importante la oración, ¿no? Vuelvo un poco al principio, ¿no? Esa oración en común, ese momento en el encuentro con el Señor que nos enriquece sin excluir la oración personal, ¿eh? La oración personal es muy importante, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que por nuestra participación o nuestra reunión o nuestro encuentro con el Señor, desde ahí tenemos que ser capaces de poder realizar todos nuestros actos teniendo presente al Señor, ¿no? Eso que siempre se nos ha dicho de que hay que tener presencia continua del Señor, pues tiene que ser así, porque si no lo hacemos, pues nos dejamos llevar de nuestras pulsiones, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, y a veces pues esos sentimientos se vuelven contra nosotros, ¿no? Fijaros, que estoy pensando ahora en la cantidad de veces que en el Evangelio el Señor perdona y el Señor corrige, y el Señor perdona sin ningún miramiento, es decir, sin ninguna. Estoy pensando ahora me acuerdo de María Magdalena, ¿no? Esa mujer de la que se dice que expulsa 7 demonios y dice que quién perdona más, ¿no? O quién ama más, al que se le ha perdonado mucho o al que se le ha perdonado poco, ¿no? Entonces, bueno, pues caray, me gusta pensar que si yo soy capaz de perdonar mucho, se me va a amar mucho, ¿no? Incluso, aunque sea un sentimiento un poco egoísta, ¿no? Puede parecer algo egoísta, pero es que es así, ¿no? Porque cuando tú perdonas, ya no lo haces porque te quieras sentir el rey del mambo y dices, joder, es que qué bueno es, ¿no? Como perdona, qué tío más majo, qué persona tan encantadora, sino porque en el fondo, pues tú te sientes bien porque amas más, ¿no? Y das valor a lo que tiene valor y le quitas valor a lo que no lo tiene, ¿no? Porque muchas veces todos esos enfados y todas esas cosas
que nos ocurren pues no tienen ningún valor, ¿no? Olvidamos lo importante. Y por eso, a la hora de hacer una corrección, a la hora de decirle al hermano, agarrarle así de la solapa y decirle, oye, que te estás equivocando, hay que hacerlo con cariño y con amor, ¿no? Y uno, pues, encajarlo también con cariño y con amor, que, repito, es casi más difícil, ¿no? Es más difícil encajar una corrección que hacer una corrección, ¿no? El criticar se nos da de órdagos, ¿no? Pero el aceptar una corrección, el aceptar un consejo, el aceptar algo que nos dicen por cariño y por amor, pues se nos hace pues también un poco cuesta arriba. Pues vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de admitir nuestros errores, que seamos capaces de enamorarnos cuando nos hacen esa corrección, ¿no? Fijaros, María Magdalena, el cambio que da, y tantos otros personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que cuando se enfrentan con su verdad y se la dice otro, cambian radicalmente, ¿no? Cambian radicalmente. Ojalá que nosotros también cambiemos radicalmente y que nuestra actitud hacia esas correcciones que nos puedan hacer los que nos quieren sea de cambio radical, de admitirlas con humildad y de pensar que el Señor pues habla a través del hermano, habla a través de aquel que nos está corrigiendo, habla a través de aquel que, como digo, pues eso, que te coge de los pies y te pone los pies en el suelo cuando estamos por ahí haciendo un poquito de viajes astrales, o aquel que te agarra de la solapa o de la oreja y te dice, oye, que te estás equivocando, ¿no? Y lo digo por tu bien, ¿no? Vamos a aprender a admitir, a encajar esas correcciones con cariño, con caridad, vamos a hacer esas correcciones con mucha misericordia, con mucha caridad, y vamos a intentar acudir al encuentro con el Señor, aquel que nos ha seducido, con mucha alegría, sin tener en cuenta que es otra vez lo mismo, que esta palabra ya me la sé, que esto que dice el sacerdote ya lo ha dicho 20.000 veces, pues lo repetimos a veces demasiado, ¿no? Pero que siempre es bueno escucharlo si tú lo haces con cariño, con amor y pensando que en cada momento hay algo nuevo que el Señor quiere para ti. Vamos a pedírselo con fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Hasta luego.